Buen día, nosotras somos alumnas del Instituto Tecnológico de Morelia en la carrera de Ingeniería Bioquímica por la materia de Química Orgánica 2, a cargo del docente Jesús Alberto Coronado Reyes, su servidora Vanessa Molina Equigua y mi compañera Carla Liliana Rosas Magaña. Estaremos presentando el tema de ácidos carboxílicos. Muy bien. Los ácidos carboxílicos cuentan con una acidez de entre 3 y 5, mientras que la constante de un alcohol es alrededor de 15. Como un ácido carboxílico es mucho más fuerte que un alcohol, se asume que un ácido carboxílico dispone de una base conjugada mucho más estable. Esto se debe a que la base conjugada del ácido tiene un oxígeno con doble enlace. La atracción inductiva de electrón hacia este oxígeno electronegativo disminuye la densidad electrónica del oxígeno con carga negativa. Y en segundo lugar, la densidad electrónica baja más porque hay deslocalización electrónica. Entre los factores que determinan la fuerza de un ácido están el tamaño, que al aumentar de tamaño es el átomo unido al hidrógeno aumenta la fuerza del ácido. Esto si se habla que si se desciende por un grupo de la tabla periódica. Como número 2, tenemos la electronegatividad. Al aumentar la electronegatividad del átomo unido al hidrógeno, aumenta la fuerza del ácido. Como punto número 3, tenemos la hibridación, en donde las electronegatividades relativas de un átomo son de Sp mayor a Sp2 y Sp2 mayor a Sp3. Ya que la hibridación afecta la electronegatividad de un átomo, un hidrógeno unido a un carbono Sp es el más ácido y uno unido a un carbono Sp3 es menos ácido. Como número 4, tenemos el efecto inductivo. El efecto inductivo es un grupo ávido de los electrones. Aumenta la fuerza del ácido. Mientras más electronegativo sea el grupo ávido de electrones y mientras más cerca esté del hidrógeno ácido, el ácido será más fuerte. Y como último tenemos lo anterior que habíamos mencionado sobre la deslocalización electrónica, en donde un ácido cuya base conjugada tenga electrones deslocalizados es más ácido que otro parecido que tenga una base en la que todos los electrones estén localizados. En las propiedades que destacan de los ácidos carboxílicos tenemos la acidez, pues como ya mencionaron, los ácidos carboxílicos tienen un valor de la constante. Bueno, su constante de acidez es mayor de 5 o es alrededor de 5. Esto se debe a que un ácido carboxílico se puede disociar en agua, donde un protón y un ion carboxilato. Este último es más estable que los iones alcoxído, que son los que vienen de la disociación de alcoholes. Entonces, por eso tienen un mayor carácter ácido. También los sustituyentes de estos compuestos tienen efectos sobre la acidez. Cualquiera que estabilice al ion carboxilato con carga negativa estimula la disociación y da un ácido más fuerte. También la magnitud del efecto sustituyente depende de la distancia de este al grupo carboxilo. Los más distantes influyen menos y los más cercanos aumentan la fuerza. En los puntos de ebullición, tienen unos considerablemente altos si los comparamos con cetonas, aldehídos o alcoholes de masas molares similares. Que sean altos es gracias a la formación de un dímero estable que está enlazado por puentes de hidrógeno. Este dímero contiene un anillo de 8 miembros unido por 2 puentes de hidrógeno. Así duplica con eficacia la masa molecular de las moléculas salientes de la fase líquida. Los puntos de fusión varían según el número de carbonos. Los puntos más altos son para el ácido fórmico y el ácido acético. Después de 6 carbonos, el punto se eleva irregularmente, ya que el aumento de carbonos afecta la asociación entre moléculas. Entre otras propiedades está también la solubilidad,
en donde el grupo carboxilo confiere en carácter polar a los ácidos carboxílicos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula del ácido y la molécula del agua. Los ácidos carboxílicos pueden ser solubles en solventes menos polares, tales como el éter, el alcohol, el benceno, etc. En la polaridad, los ácidos carboxílicos de menor tamaño, hasta 4 carbonos, son totalmente solubles en agua debido a las importantes interacciones que se establecen entre las moléculas del ácido y las del agua. Esto pues tiene que ver también con el impedimento estérico que hay. A mayor número de carbonos, pues la polaridad va a disminuir. Y por último tenemos lo que son las sustituciones nucleofílicas, que tienen reacciones de sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Todos los carbonilos del grupo 1 y en este grupo se comprenden los ácidos carboxílicos y sus derivados, reaccionan con nucleófilos en la misma forma. Bueno, en la nomenclatura, primero vamos a tratar la nomenclatura de compuestos lineales, ácidos carboxílicos lineales, en donde primero tenemos que identificar la cadena más larga, comenzando a contar desde el carbono del grupo desde el carbono del grupo donde se encuentra el ácido carboxílico, que es aquí. Aquí vamos a empezar, va a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como paso número 2, vamos a identificar el prefijo correspondiente al número de carbonos de la cadena carbonada. En este caso hay 8 carbonos, por lo que el prefijo va a ser octa. El número 3, tenemos que empezar a nombrar con la palabra ácido. Esto es una regla para la nomenclatura de absolutamente todos los ácidos carboxílicos. Y después se coloca el prefijo correspondiente al número de carbonos, que es el octa, y finalmente se termina nombrando con el sufijo oico. También esta regla del sufijo también va a aplicar para todos los ácidos carboxílicos. Eh, y pues bueno, en este caso, aplicando las tres reglas anteriores, con esta molécula nos queda que la nomenclatura de este ácido carboxílico es ácido octanoico. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. Mm, Aquí tenemos ácidos carboxílicos, como pueden ver, de dos átomos, de un átomo de carbono, en donde su nomenclatura va a corresponder a ácido metanoico. Aquí tenemos con 2 átomos de carbono, ácido etanoico. Aquí con 6, ácido hexanoico. Aquí tenemos un ácido carboxílico con 4 átomos de carbono. Va a corresponder a ácido butanoico. Y finalmente en este ejemplo, ácido pentanoico. Pues como pueden ver, esta nomenclatura es bastante sencilla debido a que las cadenas son lineales, no hay que aplicar reglas para ninguna ramificación, para ningún sustituyente, para ningún otro grupo funcional. Y pues bueno, todo depende del tamaño también, prácticamente del tamaño de la cadena carbonada. Ahora veremos ejemplos de cómo se nombra una molécula con ramificaciones. Y al igual que en las demás, se empieza numerando la cadena carbonada más larga, dándole prioridad al carbono, que es donde está el grupo carboxilo. Después se ubican, se identifican y se ponen con número, perdón, los sustituyentes en orden alfabético. Y al igual se empieza con la palabra ácido, se juntan los dos pasos anteriores y se agrega el sufijo oico. En este ejemplo podemos ver que la cadena carbonada más larga es de 6 átomos de carbono y tiene 2 ramificaciones metil. Entonces, en el carbono número 3 y en el carbono número 4. Entonces, su nombre sería ácido 3,4 dimetilhexanoico. También están estos ejemplos donde vemos que el primero, la cadena carbonada, es de 5 átomos de carbono y tiene
3 ramificaciones metil en los carbonos 2, 4 y 4. Se nombraría ácido 2,4,4-trimetilpentanoico. En el siguiente es una cadena de 4 átomos de carbono con una ramificación cloro. Se nombra ácido 3-cloroputanoico. En el ejemplo 3 vemos una cadena con un ciclo que se llamaría ácido 3-ciclohexil-2-metilhexanoico. En el ejemplo 4 tenemos una cadena de 5 carbonos con un sustituyente bromo. Este se llamaría ácido 4-bromopentanoico. Y en el último ejemplo tenemos una cadena de 8 átomos de carbono. Sería ácido 3-cloro-4-propandosil-octanoico. Ahora presentamos también el ejemplo con ligaduras dobles o triples. Y al igual que en los casos anteriores, se empieza nombrando la cadena carbonada más larga, dando prioridad al carbono donde se encuentra el grupo carboxilo. Se identifican los sustituyentes y donde están las ligaduras. Y se empieza nombrando con ácido y al terminar se pone el sufijo oico. En estos ejemplos también podemos ver que en el primero tenemos una cadena de 5 carbonos con 2 dobles ligaduras, por lo cual su nombre quedaría ácido 2-propandosil penta-2,4-dienoico. En el segundo podemos ver que solo tiene una y tiene dos ramificaciones, por lo que su nombre queda ácido 2,3-dimetilpent-2-enoico. En el tercero, que es el que está arriba, tenemos una triple ligadura y su nombre queda ácido bután-2-inoico. En el cuarto ejemplo tenemos una triple ligadura y una doble ligadura. Su nombre queda ácido 2-metil-X-3-en-5-inoico. Y en el último tenemos una doble ligadura y una ramificación. Su nombre queda ácido 4-metilpent-2-enoico. Bueno, ahora vamos a nombrar ácidos carboxílicos con grupos que no son prioritarios. Obviamente, como los ácidos carboxílicos son el top de todos los grupos funcionales, pues no va a haber nomenclaturas que tengan con grupos donde el ácido carboxílico no sea prioritario. Entonces, en este caso con los alcoholes, primero, pues para facilitar un poco esto, pues igual, como siempre se tiene que empezar, vamos a numerar la cadena carbonada más larga, dando el número más pequeño al carbono donde se encuentre el ácido carboxílico. Esto, como ya les mencioné, porque pues, los ácidos carboxílicos tienen prioridad sobre todos los demás grupos funcionales. En segundo lugar, tenemos que identificar la posición con base a la cadena carbonada base cada uno de los sustituyentes, ya sean grupos funcionales o ramificaciones. En este caso tenemos un metil ubicado en el carbono 3 y un alcohol ubicado, un grupo OH ubicado en el carbono 4. Entonces, los grupos hidroxilo se van a nombrar como un sustituyente hidroxi. Y también, pues en este caso tenemos una doble ligadura, también la vamos a nombrar, que parte del carbono número 4. Y pues la nomenclatura sería ácido 4-hidroxi, debido a que el hidróxido está en el carbono número 4. 3-metil, el 3-metil está aquí donde estoy señalando. Ept, esto porque la cadena carbonada base es de 7 carbonos. 4,
donde se encuentra el doble enlace enoico. Entonces, ya como nomenclatura final, sería ácido 4-hidroxi 3-metil eth 4 enoico. Bueno, con fenoles tenemos que numerar primero la cadena carbonada más larga, identificar con número la posición con base a la cadena carbonada cada uno de los sustituyentes, como les mencioné anteriormente, y colocar entre paréntesis la posición del OH en el anillo aromático, que se nombrarán como un sustituyente hidroxifenil, y localizar dobles o triples ligaduras. Y pues bueno, esta nomenclatura nos quedaría como ácido 4 hidroxifenil butanoico. Aquí pues empezamos a nombrar, aquí empieza la numeración para el ácido, sería 1, 2, 3, 4, y en este cuarto carbono está la ramificación que es un fenol. Entonces es por eso que a partir del 4 la ramificación se pone entre paréntesis y como la cadena base del ácido es de 4 carbonos, pues se nombra como butanoico. Con aminas. Las aminas, pues como anteriormente, empezamos a numerar la cadena carbonada base más larga, etcétera, etcétera. Identificar con número la posición con base en la cadena carbonada, los sustituyentes y grupos amino. Donde este último, o sea, donde se encuentren los grupos amino para colocar sus sustituyentes, debe ser entre corchetes y de manera alfabética, algo similar a la nomenclatura con los fenoles. También en caso de tener dobles o triples ligaduras, también los vamos a colocar. Y pues bueno, en esta estructura se empieza a nombrar de aquí 1, 2, 3, 4. Y es por eso que aquí tenemos en el cuarto carbono se encuentra la ramificación con, bueno, la mina. Y pues bueno, como esta mina tiene dos ramificaciones etil, como pueden ver aquí, entonces es por eso que se nombra dietilamino. Entonces, ya después de que nombramos la nomenclatura de la mina, vamos a terminar con el prefijo del número de carbonos de la cadena carbonada base. Y, bueno, aquí me faltó una rayita, perdón. Eh, en el carbono número 3 señalar que hay un doble enlace y terminar con enoico. Entonces nuestra nomenclatura quedaría como ácido 4 dietilamino, entre paréntesis, but 3 enoico. Bueno, con éteres, primero pues vamos a localizar la cadena que contenga eh, al grupo del ácido carboxílico, que es la que se va a tomar como principal. Cuando vimos la nomenclatura de éteres, veíamos que teníamos una cadena principal y la otra cadena que no era principal iba a ser un alcóxido. Entonces, en este caso, de este lado que estoy señalando, como aquí está nuestro grupo funcional del ácido carboxílico, esta va a ser la principal y este va a ser el alcóxido. Entonces, la segunda cadena, como lo mencioné, se va a nombrar como un alcóxido con terminación oxi. En este caso, pues no hay dobles o triples ligaduras, pero en este caso, pues también sabemos que las tenemos que señalar. Bueno, la nomenclatura va a empezar con ácido 5. 5, ¿por qué? Porque empezamos a contar de aquí 1, 2, 3, 4, y en el quinto carbono empezamos a nombrar entre corchetes la nomenclatura del alcóxido, que en este caso es 3-metilbutoxi. Y pues bueno, como la cadena carbonada base de la principal
es de 5 carbonos, pues se termina con pentanoico. Entonces esta nomenclatura nos queda de ácido 5 entre paréntesis 3-metil butoxi pentanoico. Bueno, con aldehídos y cetonas. Aquí lo puse, pues cumplen relativamente las mismas reglas en cuestión de pues cómo nombrarlos. Solamente pues va a cambiar en que si es un aldehído o es una cetona. Bueno, entonces, como vimos anteriormente, comenzamos a nombrar desde donde está nuestro grupo funcional del ácido carboxílico, identificar con número la posición en cada uno de los sustituyentes y los grupos funcionales aldehídos o cetonas, según sea el caso. Para indicar la posición de un aldehído o una cetona, según sea el caso, se aplica el prefijo oxo antes del número que marca la posición de ese grupo funcional. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí que tenemos una cetona, se empiezan a numerar de aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por eso es pentanoico. Y en el número 3 está, nos indica que ahí está nuestra cetona. Entonces, nuestra nomenclatura quedaría de ácido 3-oxo pentanoico. El 3-oxo es para señalar que en este carbono, en el carbono número 3 de la cadena principal, de la cadena carbonada base, está nuestra cetona. Bueno, en el caso de los aldehídos, pues aquí empezamos a contar como vimos anteriormente desde aquí. En el carbono número 2 tenemos un etil y en el carbono número 4 tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí en este 4 se encuentra nuestro aldehído. Bueno, aquí empieza nuestro aldehído. Y pues nuestra cadena principal va a ser de 4 carbonos. En el carbono número 4 es 4-oxo, oxo, para indicar que ahí está nuestro aldehído. Y nuestra nomenclatura nos quedaría como ácido 2-etil, 4-oxo butanoico. Ahora empezaremos con halogenuros, que me parece que es la última de los grupos funcionales no prioritarios. Y pues bueno, vamos a enumerar la cadena carbonada más larga, dando el número más pequeño al carbono del grupo de nuestro ácido carboxílico. Identificar con número la posición con base a la cadena carbonada cada uno de los sustituyentes halogenados. Localizar dobles o triples ligaduras, en este caso pues no las tenemos. Y como paso número 4 tenemos que empezar a nombrar con la palabra ácido y juntar los pasos anteriores. Entonces aquí tenemos que en el carbono número 3 hay un sustituyente del bromo y en el carbono número 5 vamos a tener una ramificación que es cíclica. Entonces la ponemos entre paréntesis donde nos dice que dentro de esta ramificación cíclica hay un sustituyente que también es un halogenuro, que en este caso es el cloro. Entonces, a partir del carbono 5, entre paréntesis se pone 2-cloro ciclohexil, porque es una cadena cíclica de 6 carbonos, y el cloro lo tiene en la posición 2. Entonces, como nomenclatura final nos quedaría ácido 3-bromo, 5 entre paréntesis, 2-clorociclohexil. Se cierra el paréntesis para dar a entender que terminamos con la parte del ciclo, vaya. Y finalmente 2-etil, porque en la cadena carbonada base tenemos que en el carbono número 2 hay un etil. Y como final, pues nuestra cadena principal, como lo indica el paso número 1, es de 6 carbonos, entonces pertenece al hexanoico. En la parte de los ejemplos, para hacer un poco más didáctico esto, vamos a tener en el caso número 1 el ácido 2-ciclopentil 3-hidroxi but 2-enoico.
Como dije, este pertenece a un alcohol. En el caso el número 2, nuestra nomenclatura quedaría como ácido 3, porque en el carbono 3 empieza aquí ya nuestra otra ramificación que ponemos entre paréntesis, 2,5 dihidroxifenil propanoico. Espero que con los pasos que expliqué anteriormente se entienda por qué está esta nomenclatura y les haya quedado claro. Entonces, en el caso número 3 tenemos una amina. Entonces nuestra nomenclatura es de ácido 4-aminopentanoico. En nuestro ejemplo número 4 tenemos un éter. Entonces nuestra nomenclatura quedaría como ácido 3 guión entre paréntesis 1 ciclohexil etoxi, cierre paréntesis propanoico. En nuestro caso número 4 tenemos lo que es un aldehído, y nuestro ejemplo nos va a quedar así en ácido 3-oxopropanoico. Como les expliqué anteriormente, el 3-oxo indica la posición de donde se encuentra nuestro aldehído, o cetona según sea el caso, pero este es un aldehído. En este caso tenemos una cetona y igualmente queda como ácido 3-oxopent 4 inoico. In porque tenemos una triple ligadura que corresponde al prefijo in. Y bueno, en nuestro último ejemplo tenemos un halogenuro con un ácido carboxílico. Entonces nuestra nomenclatura quedaría como, bueno, tenemos dos halogenuros, perdón, no había visto esto. Quedaría como ácido 5-cloro, 2, yodo X, 3 enoico. Bueno, creo que no hace falta explicar de nuevo como los pasos. Así que, pues bueno, aquí están los ejemplos para aclarar cualquier duda. Y pues bueno, a continuación vamos a explicar los mecanismos para síntesis, en donde el primero consiste en la carbonatación del reactivo de Grignard. Aquí tenemos la reacción en general, en donde se va a, a hacer reaccionar con un halogenuro de alquil magnesio. En la etapa 1 tenemos la formación de la sal de magnesio. Bueno, una característica pues, de esta reducción es que se termina aumentando un carbono al ácido que se va a obtener. Esto porque aquí donde está el cloruro de magnesio se termina uniendo un carbono. Como mecanismo, entonces, tenemos que el halogenuro de alquil magnesio se hace reaccionar con dióxido de carbono, como lo tenemos aquí. El dióxido de carbono en uno de sus dobles enlaces se rompe y en ese carbono deficiente de electrones se une el grupo alquilo. Y en el oxígeno que queda con carga menos negativa, recibe al magnesio con el halogenuro. Finalmente, la sal de magnesio se hace reaccionar con agua y se obtiene lo que es el ácido carboxílico, como pueden ver aquí. Perdón, aquí era etapa 2, no sé por qué puse una. Ahora continuaremos con la hidrólisis de nitrilos, pero primero con una base. En la etapa 1 tenemos un ataque nucleófilo del ion hidróxido al carbono electrófilo del nitrilo, rompiéndose un enlace y cargándose negativamente el nitrógeno. En la etapa 2 tenemos una protonación de este nitrógeno con agua que está en el medio, quedándose un hidrógeno con el nitrógeno y un ion hidróxido. En la etapa 3 ocurre una formación de un isómero de esta molécula que ya teníamos, donde
el hidrógeno del ion hidróxido pasa sus electrones al NH que ya teníamos, a esa unión, quedándose así el nitrógeno con 2 hidrógenos y un doble enlace con el oxígeno. En etapa 4 tenemos un ataque nucleófilo del ion hidróxido que ya teníamos, que ataca al carbono y rompe el enlace del oxígeno, quedando este cargado negativamente. Esta amida que se forma se hidroliza a carboxilato de sodio y amoníaco. En la etapa 5 ocurre una eliminación, donde el oxígeno que está cargado negativamente forma un doble enlace con el carbono, liberando así un grupo amino y formándose el ácido carboxílico. Ahora con un ácido, podemos destacar que en la primera etapa se protona el nitrilo, quedando cargado positivamente con un hidrógeno que estaba en el medio. En la etapa 2 ocurre un ataque nucleófilo del agua, que ataca al carbono que está unido y rompen un enlace, quedando así pegada el agua al átomo de carbono. En la etapa 3 ocurre una desprotonación, donde un hidrógeno se lleva otro hidrógeno del agua que estaba aquí pegada, quedando un ion hidróxido. En la etapa 4 ocurre otra isomerización, donde el átomo de hidrógeno se va con el grupo donde está el nitrógeno, quedando así un nitrógeno y 2 hidrógenos. Esta amida, que ya se formó, se hidroliza y pasa a ácido carboxílico. En esta etapa, que es la 5, protonación del oxígeno carbonílico, el hidrógeno se une al oxígeno que ya estaba en una ligadura, en una doble ligadura, perdón, quedando positivamente, cargado positivamente. En la etapa 6 ocurre un ataque nucleófilo nuevamente del agua al carbono carbonilo, donde rompe el doble enlace que estaba formado previamente y se une al carbono, quedando cargado positivamente. En la etapa 7 ocurre una desprotonación y una protonación, donde el agua que estaba unida es la que se desprotona y el grupo amino queda con 3 hidrógenos, quedando así cargado positivamente. En la etapa 8 se elimina este grupo amino, que es el amoníaco, porque el oxígeno cede electrones, liberándolas y formando una doble ligadura, quedando positivo. Y en la etapa final, se desprotona del oxígeno carbonílico, llevándose así el amoníaco, el hidrógeno y quedando como una amina cuaternaria, y el ácido carboxílico, que también es un ácido acético. Bueno, el siguiente mecanismo de síntesis es la síntesis malónica. La síntesis malónica permite la obtención de ácidos carboxílicos a partir del malonato de etilo, que es un éster etílico del ácido propanodicarboxílico. En la primera etapa tenemos la formación del enolato de diester, donde el etóxido ataca al malonato de etilo. En la etapa 2 tenemos un ataque nucleófilo del enolato de diester al aloalcano, donde tenemos que el carbono que estaba cargado negativamente ataca al carbono del yodo, pasándole así sus electrones, y el sodio que estaba libre se une con este. En la etapa 3 tenemos una hidrólisis del diéster que ya teníamos previamente formado, con agua y un protón de hidrógeno, liberándose así los etóxidos y quedando 2 iones hidroxilo. En la etapa 4 tenemos una descarboxilación que se lleva a cabo mediante el calor,
y gracias a esta se libera el dióxido de carbono y queda formado el ácido carboxílico, que en este caso es un ácido propanoico. A continuación, vamos a nombrar las reacciones y explicar qué reacciones se llevan a cabo con los ácidos carboxílicos. Como primero tenemos la formación de sales, que es, bueno, el mecanismo general es hacer reaccionar un ácido carboxílico con un hidróxido de sodio para obtener al final un ion carboxilato más agua. Por su baja constante de acidez, los ácidos pueden ser neutralizados en medio básico para dar sales. Pues en este caso el medio básico se trata de el hidróxido de sodio. Puede ser, pues no puede ser sodio, puede ser algún otro. Y bueno, el ácido butanoico en este ejemplo reacciona con el hidróxido de sodio, en donde el hidrógeno de este grupo OH se va a unir al grupo hidroxilo del hidróxido de sodio para salir como agua, para formar agua, y este oxígeno va a quedar cargado momentáneamente negativo y este sodio va a quedar con carga positiva, entonces el oxígeno va a atraer al sodio para formar el butanoato de sodio y pues como producto final también el agua. A ver, como ven, este mecanismo es bastante sencillo eh, y muy didáctico. Y pues bueno, tenemos que por su bajo, por su baja constante de acidez, los ácidos pueden ser neutralizados en medio básico para dar sales. Como lo dice, pues es una reacción de neutralización. Ahora tenemos la conversión a cloruros de ácido. Estos son derivados de ácido que son más reactivos. La reacción se lleva a cabo preferentemente con cloruro de tionilo y cloruro de oxalilo, ya que forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. El mecanismo de estas reacciones comienza como la reacción de un alcohol con un ion cloruro del tionilo. En la etapa primera tenemos el ataque nucleofílico del ácido carboxílico, donde cualquier átomo del oxígeno del ácido puede atacar al azufre reemplazando un cloruro. El producto obtenido es un anhídrido de clorosulfito reactivo. Este anhídrido reactivo experimenta una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo por medio del ion cloruro para formar el cloruro de ácido y el ácido sulfurocloroso. Bueno, lo que sigue es la conversión a ésteres, en donde nuestro mecanismo general, nuestra reacción general, va a ser hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol por medio del ácido sulfúrico y asimismo se obtendría un éster más agua. Esto es muy similar al mecanismo que expliqué anteriormente. En este caso tenemos un ácido pentanoico y el propanol, que es pues en este caso un alcohol primario. Entonces, aquí el hidrógeno de este grupo hidroxilo va a salir uniéndose con, con, la, con el grupo hidroxilo del alcohol y va a salir como agua. Entonces, aquí pues nuestro oxígeno va a quedar cargado negativamente y aquí momentáneamente nuestro carbono, pues, o sea, como se fue el grupo hidroxilo, pues va a buscar como con quién unirse. Entonces, ese carbono que está aquí se une a este oxígeno, formando así nuestro éster. Y bueno, pues aquí tenemos como producto final el pentanoato de propilo y más agua. Ay, bueno, pues también como producto final, nada más que no lo puse, se obtiene, se vuelve a, a normalizar pues el ácido sulfúrico. Y pues bueno, en la reactividad tenemos unos videos para mostrar
que nos parecieron muy prácticos y la verdad muy padres. Bueno, la actividad 1 consiste en la reacción con bicarbonato de sodio y es una reacción de identificación. Este permite diferenciar a los ácidos carboxílicos de las demás funciones orgánicas y pues es una reacción de neutralización porque el bicarbonato es una sal básica. En este caso vamos a obtener 20 gotas de etanol, en el tubo 2 20 gotas de acetona y en el tubo 3 20 gotas de ácido acético, como se está mostrando en el video. Después se agregan 20 gotas de bicarbonato de sodio a cada tubo. Bueno, en esta parte lo que vamos a observar es si hay desprendimiento de gas o CO2, pues para poder identificar cuál es nuestro ácido carboxílico. Y bueno, como en este caso se observa que en el tubo con ácido fórmico sí se observa un desprendimiento de dióxido de carbono o CO2. Y pues bueno, aquí está presente lo que es la reacción, ay, perdón, en donde el ácido fórmico fue el único que pudo reaccionar. Y esto pues fue una reacción de neutralización. Ay. Y pues bueno, a continuación vamos a mostrar eh, la oxidación del ácido fórmico. En este video se hace una comparación de la oxidación del ácido fórmico con el permanganato de potasio, que es un oxidante, y se va a comparar con un ensayo también de permanganato de potasio y ácido acético, que es lo que comúnmente conocemos como vinagre. En los tubos de ensayo ya están, o se encuentran mililitros de cada uno de los ácidos. Mm, Después se le agrega 10 o 20 gotas de permanganato de potasio a cada tubo. Después de agregarle las gotas, se agitan los tubos. Y en ese caso podemos notar que se quedó con el color púrpura. Eso quiere decir que no hubo oxidación o que no se ha reducido. Este, este tubo se trata del ácido acético. ¿Qué más? Pues ya no hubo reacción. El siguiente tubo es el tubo del ácido fórmico y ya ahí se le agregan las 20 gotas del permanganato de potasio y pues se agita. De hecho, aquí podemos ver que se liberan burbujas, que es el CO2 formado en forma de gas. Y pues también se supone que se mezcla. Y ahí podemos ver que de morado cambió a café, o bueno, a marrón. Y lo deja reposar un tiempo y después podemos ver que
ya es color cristalino. Esto se debe a que se ha reducido el magnesio y el ácido se oxidó. De hecho, la solución se pone cristalina porque se encuentra agua, los iones de magnesio más 2 y los iones de potasio. Y así podemos comprobar que el ácido carboxílico, el ácido fórmico, perdón, es un agente es un agente reductor muy fuerte. Y de hecho el ácido fórmico es el único ácido carboxílico que puede ser reductor, agente reductor. Y bueno. Ya para finalizar, los aprendizajes obtenidos son que los ácidos carboxílicos están entre las materias primas más útiles para sintetizar otras moléculas. Están clasificados como uno de los grupos funcionales más importantes en la química orgánica y su importancia se debe a que se pueden encontrar en muchas partes, desde el cuerpo humano como el ácido láctico hasta productos industriales de uso diario como el vinagre, la aspirina, jabones, refrescos, etc. También en la naturaleza, como en las picaduras de abeja y de hormigas, donde hay ácido fórmico, que es el ácido de un carbono. También podemos mencionar que el ácido cítrico que es el responsable de la acidez de las frutas e industrialmente es fabricado por la fermentación de sacarosa o también de la dextrosa. Y al ácido propiónico, perdón, que es responsable del olor del queso. El ácido butanoico, que produce como un olor a mantequilla y es usado para hacer aromas y fármacos. También son muy distintivos por su acidez y su propiedad de disociación, que es mayor comparada con la de los alcoholes, debido a que los iones carboxilatos son estabilizados por resonancia. La forma más fácil de identificar a un ácido carboxílico es con un ensayo de neutralización, donde se usa bicarbonato de sodio y ya que este libera dióxido de carbono en forma de gas, eso facilita que se observe. Y también que estos ácidos son, bueno, los ácidos son en cuestión de acidez, son los más ácidos entre ácidos orgánicos, pero son débiles a comparación de otros ácidos inorgánicos, como lo es el ácido clorhídrico, donde podemos hacer una comparación donde el ácido clorhídrico tiene un pH de entre 0 y 1 y el ácido acético, tiene un pH entre 3 y 4. Y eso será todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Espero que pues haya sido completa nuestra presentación. Pues sería todo de nuestra parte. Aquí están nuestras referencias. Aquí están unos ejemplos. No los voy a explicar porque son pues porque no. Vale, recorta eso. Porque no quiero. No hay oxidación, digo. ¿Eh? No hay oxidación. Bueno. Okay. Perdón, profe. Siguiente, por favor. Sí, bueno, aquí. Ay, no, esa no. Ya basta, ya basta. Corte, no sé. Que tenga felices fiestas. Por ahí si nos quiere
pasar ya, para ya tener libre la materia orgánica, profe. Sería muy padre. Sí, sería muy padre, ¿no? Ay, usted piénselo, ¿eh?